Shalom y bienvenidos al Instituto Bíblico, donde estamos muy felices de darles una muy cordial y calurosa bienvenida a todos los que nos están viendo en línea y que están aquí presentes con nosotros. Bienvenidos a nuestro primer curso concerniente ¿Qué le pasó a mi iglesia? 2 movimientos pentecostales modernos. Ciertamente la vez pasada o el curso pasado nos saturamos de información. El curso estaba lleno de material importante concerniente a qué le pasó a mi iglesia, un estudio más allá del libro de los Hechos. Entonces estamos muy entusiasmados en aprender aún un poco más sobre qué le pasó a mi iglesia. Y bueno, creo que este curso no va a ser una excepción, creo que va a ser un curso muy beneficiario para todos nosotros. Entonces, ¿qué les parece si antes de entrar a este curso vamos delante de la presencia de Dios y le pedimos su bendición? Señor, venimos delante de tu presencia una vez más para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das y el privilegio de aprender más de tu palabra, más de la historia de nuestra iglesia. Damos gracias, Señor, por esta libertad que a veces lo tomamos en vano, pero ciertamente es una bendición de parte de ti. Y te pedimos hoy por el maestro, el profesor que nos va a instruir en esta lección, en esta lectura el día de hoy. Te pido que lo bendigas, le des sabiduría, le des unción para función. En el precioso nombre de Jesucristo oramos y todos decimos amén. Y bueno, con nosotros nuestro decano, nuestro hermano Jorge Medina. Shalom, shalom. Bienvenidos a todos los que están presentes acá y también a aquellos hermanos que están sintonizados alrededor del mundo. Qué glorioso poder llegar hasta sus hogares o donde se encuentren con este primer curso o primera clase de nuestro curso CH, eso es Church History, por si acaso, Historia de la Iglesia 108, y esta es la segunda parte de nuestra exploración de dónde estaban los pentecostales a través de la historia de la iglesia. Así que estamos comenzando hoy con movimientos pentecostales modernos. Y es obviamente un gran tema, es bastante amplio, así que hemos tenido que escoger ciertas cosas y pasar por alto otras. Obviamente no podríamos de ninguna manera cubrir todo lo que quisiéramos cubrir. Y ciertamente se han escrito volúmenes y volúmenes, hay colecciones de 6, 20 libros con relación a este tema, y hemos tratado por lo menos de darles algo que sea un poquito más accesible en cuanto a el libro de texto que vamos a estar utilizando. Pero bueno, en esta pequeña introducción, déjeme darle 2 minutos de qué es lo que hicimos en el anterior curso. Comenzamos con el libro de los Hechos, y parte de la razón que queríamos entrar a este tema es porque hay mucha gente que nos mira a nosotros como pentecostales apostólicos y dicen, ¿estos de dónde salieron, no? Estos son una nueva secta, y hay división entre los que nos acusan de ser una secta. Algunos dicen ellos vienen de Sabelio, y otros nos van a decir, no, estos vienen de 1906 en Arroyo Seco, y ustedes van a entender un poquito más en este curso por qué esa segunda referencia. Pero lo que pudimos hacer nosotros en nuestro primer curso de Historia de la Iglesia, con el título grande, ¿Qué pasó con mi iglesia? Y es Dios preguntando eso a nosotros, ¿verdad? ¿Dónde estaban los pentecostales apostólicos en esa historia? Y hemos visto que comenzamos en la Biblia, y obviamente los que están reunidos con nosotros por primera vez o se unieron por primera vez a este curso, tal vez no han tomado el otro curso que tuvimos con relación al verdadero evangelio. Ahí establecimos las bases bíblicas acerca de quiénes somos y por qué creemos lo que creemos con relación al nuevo nacimiento, tanto de agua como de espíritu. Fuimos a través del libro de los Hechos y aún de las epístolas para establecer el hecho de que somos la iglesia original, fundada el día de Pentecostés. Pero también en nuestra exploración tuvimos que pasar más allá de la Biblia, no como autoridad, sino como referencia. Nuestra única autoridad en cuanto a doctrina y práctica es la Sagrada Escritura.
Entonces no estamos apelando a una revelación extra bíblica, no tenemos un fundador aparte del Señor Jesucristo, que es nuestro único fundador, no tenemos un fundador humano. Y vimos que la siguiente generación después de los apóstoles tenía el mismo punto de vista en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación, que los mismos apóstoles, y no era sino hasta el tercer siglo, cuarto siglo y para adelante cuando las cosas comienzan a cambiar. Pudimos establecer de boca de uno de los eruditos más grandes en cuanto a la Trinidad, Tertuliano, el que inventó la palabra Trinidad, que reconocía que en su tiempo aquellos que estaban en contra de su doctrina eran los más numerosos. Y claro que nos llama la plebe, ¿no? La chusma, a esa gente que no sabe nada de filosofía griega, y nosotros muy felices de no saber filosofía griega y de aferrarnos a Moisés, al Shema y a la unicidad de Dios. Y continuamos con nuestra exploración a través de la siguiente generación y obviamente la doctrina de la Trinidad debe mucho a la filosofía griega. De hecho, algunos de sus mismos escritores han dicho de que la doctrina de la Trinidad no podría haber surgido si es que la filosofía griega no les hubiera dado las categorías filosóficas para poder inventar esa doctrina, y eso viene de los mismos teólogos trinitarios. Me acuerdo que eso era algo que agarré de un curso acerca de filosofía que tomé en la Southwestern Baptist Theological Seminary allá en Houston, un seminario teológico bautista, donde estudiamos la Trinidad al nivel de máster o maestría, y eso era el consenso que tenían aquellos que explican la Trinidad con bastante filosofía. Bueno, pasamos a través de todo ese tiempo y encontramos a través de la historia donde surgía gente que creía algo similar a lo que creemos, obviamente por la escasez de las referencias, escasez de los recursos para estudiar el tema. No tenemos tanta información con relación a ellos. Obviamente porque la iglesia institucionalizada que viene después de Constantino, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, y hablamos mucho al respecto, entonces ellos son los que ahora están reproduciendo los libros que ellos aprueban, porque son libros que llevan su doctrina, y ciertamente no van a estar copiando los libros de los unicitarios durante ese tiempo. De paso, si usted no ha tenido la oportunidad de tomar ese curso, se lo recomendamos porque hay mucha mitología, mucha leyenda con relación al concilio de Nicea que pudimos nosotros entrar un poquito más profundo y quitar todas esas telarañas de ahí para ver realmente qué es lo que sucedió y de qué se trataba realmente ese famoso concilio de Nicea. Llegamos al movimiento protestante, obviamente, Martín Lutero, hablamos de su vida, sus creencias y cómo el péndulo de lo que para ese tiempo ya se conoce como catolicismo romano, y es una religión basada en obras y más que obras, en venta de indulgencias, en misas, reliquias religiosas, prender velas y todo lo demás. Y Lutero se va demasiado al otro extremo diciendo nada de eso es necesario, solamente la fe, y ni siquiera es nuestra propia fe, va a terminar diciendo él después, es la fe que Dios nos da sin nosotros hacer nada, así que ni siquiera estamos nosotros creyendo, Dios es el que nos hace creer, entonces somos pasivos en la recepción de la salvación. Y obviamente ese tipo de idea le lleva a decir, pues entonces ¿quién va a ser salvo? Y él dice, y si es que es Dios el que produce eso, ¿por qué no todos están siendo salvos? Y entonces ahí es donde entra la doctrina de la predestinación, donde él dice pues que Dios ya ha escogido unos para condena y otros para salvación, y el hombre no puede hacer nada al respecto, no importa cuánto quiera alguien salvarse, si no ha sido predestinado por Dios, nunca se va a salvar, y no importa cuánto se revele otro, si ha sido predestinado, él va a ser salvo. Y obviamente eso es parte de la razón por la cual cuando llega el evangelio, vamos a decir así, a las Américas, que nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer su propia investigación al respecto, son normalmente los católicos romanos los que llegan primero.
no solamente para conquistar y tratar de agarrar los recursos minerales y qué sé yo del Nuevo Mundo, pero también mandan misioneros. ¿Por qué los protestantes no mandan tanto misionero como los católicos? Porque los protestantes creen que sea que vayamos o que no vayamos, si están predestinados van a ser salvos, y si no, no hay nada que podamos hacer para ayudarles. Eventualmente eso va a cambiar y vamos a ver un poquito de la historia de eso en esta noche. Y hablamos también de Miguel Servet, un unicitario que fue quemado vivo en la hoguera por osar escribir 2 libros en contra de la Santísima Trinidad. Y tanto la Inquisición católica como el calvinismo, con el mero del calvinismo, Juan Calvino, se ponen de acuerdo detrás de las cortinas para quemarlo vivo. Y es entonces que nosotros continuamos y hemos visto cómo a través de los siglos hay gente hablando en lenguas, hay gente siendo bautizada en el nombre de Jesús y hay gente que creía en la unicidad de Dios. Entonces, vamos a entrar al plan de estudios y solamente voy a decir un par de cosas porque entiendo que tenemos hermanos que están viendo esto, que no son parte del curso, pero tenemos un plan de estudios que cada uno de nuestros estudiantes ya tiene acceso para descargarlo. Así que si usted se ha inscrito, simplemente vaya al correo electrónico que usted recibió cuando se inscribió al instituto. Ahí le damos todos los detalles de cómo acceder al portal de estudiantes. El libro que vamos a estar utilizando es Una historia de doctrina cristiana, abreviada en un volumen por David K. Bernard, Word of Flame Press 2018. Entonces vamos a comenzar los primeros tal vez tres o 4 clases, vamos a estar utilizando este libro. Y luego tenemos otro libro que por ahora está disponible solamente en inglés, se llama The Last Generation of Truth. La última generación de la verdad por Daniel Butler y se puede obtener de la Pentecostal Publishing House. Estamos con el plan de traducirlo. Ya tenemos permiso del autor, pero no sabemos cuánto va a llevar el trabajo. Así que por ahora, si usted entiende inglés, siempre le recomendamos que consiga los recursos en el idioma original en el cual fueron escritos. Porque en la traducción, no importa quién sea el traductor, siempre se pierde algo. ¿Okay? Entonces, si usted entiende inglés, le aconsejo que vaya ordenando de una vez su libro y va a encontrar el dónde, un vínculo directo ahí en el plan de estudios que usted ha de recibir. Pero este libro va a ser muy esencial porque vamos a ver un patrón, un ciclo sectario. Eso es lo que el autor le llama, the sectarian cycle, en varias denominaciones que van a través de un tremendo avivamiento y poco a poco se va perdiendo eso. La segunda generación lo cree, pero no como la primera generación, y tal vez algunos de nosotros como apostólicos ya estamos pasando esto, ¿verdad? Yo y mi Señor Padre juntos somos la primera generación de apostólicos, porque nos bautizamos el mismo día, un 4 de julio, nuestro día de independencia. Entonces vinimos a esto por conversión. Entonces mis hijos, ellos ya van a ser segunda generación, son unicitarios, ¿okay? Saben el Shema, creen que el bautismo es en el nombre de Jesús, pero hasta que ellos tengan su propio encuentro con Dios, sea recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, o sea un día simplemente sintiendo la presencia de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y decidiendo ser bautizados en el nombre de Jesús, todavía la fe que tienen ellos es prestada, vamos a decirlo de esa manera. ¿Okay? Entonces dicen, pues eso está tremendo, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Mi papá dice que esto es así, entonces así es. Y sí, lo he visto en la Biblia, porque siempre les doy Biblia, ¿verdad? Pero ahora, la siguiente generación después de esa, no van a tener la frescura de la conversión y no van a tener el fuego de la primera generación. Entonces, a la tercera generación todo eso va disminuyendo. Y ahí es donde está el peligro de perder el fuego de la pasión por Dios, el primer amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso trata
el libro del hermano Butler. Así que vamos a estar tratando eso y esperamos que los que están sintonizados puedan unirse a nosotros para poder explorar todo esto y mucho más. Vamos a estar hablando acerca de lo que pasó en la calle Azusa. Todavía estamos en planes, tal vez podemos ir y ver algo de lo histórico que sucedió allá en Downtown Los Ángeles. Si ustedes están interesados, avísenme para que podamos planear un viaje de la clase entera para ir y ver dónde sucedió mucho de lo que vamos a estar hablando en las siguientes sesiones. Pero este movimiento pentecostal que afectó a todo un siglo en realidad, y eso es lo poderoso con relación a esto, que no fue simplemente 2, 3 años, sino aún medios seculares llamaron al siglo XX el siglo del Espíritu Santo. No me acuerdo si era Newsweek o Time Magazine que lo denominó de esa manera, el siglo del Espíritu Santo. Entonces, todo un siglo afectado por lo que vamos a estar hablando hoy, aparte de generar lo que llamamos ahora un movimiento religioso desde el punto de vista sociológico, un movimiento religioso que en números es el tercero a nivel mundial dentro del cristianismo, ¿verdad? Catolicismo, todo el protestantismo y luego pentecostalismo y rayita carismáticos, como 600 millones que dicen haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, eso es algo increíble para que suceda en solamente 100 años. Entonces, vamos a estar hablando de bien tremendas cosas, vamos a disfrutarlo, creo yo. Este es nuestro fundamento bíblico para este curso, Joel capítulo 2, versos 23 y 28. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ambas escrituras, el movimiento pentecostal las relaciona con el gran derramamiento del Espíritu Santo en el siglo XX. La lluvia temprana sería Pentecostés y lo que sucede en el primer siglo. La lluvia tardía sería comenzando en el siglo XX. Entramos entonces al siglo XVIII y la obra del Espíritu Santo. Siglo XVIII y la obra del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con John Wesley. Algunos recursos le llaman Juan Wesley. Nacido en 1703, muere en 1791. Wesley era esencialmente de creencia anglicana. La iglesia anglicana es la iglesia de Inglaterra, que se separa durante el tiempo del movimiento protestante del catolicismo porque su rey no recibe lo que quiere, ¿no? Que es el permiso de anular su matrimonio, el matrimonio que tenía, y casarse con alguien más porque estaba buscando un heredero varón, no podía tenerlo, etcétera, etcétera. El Papa dice no y entonces él decide nacionalizar la iglesia. Esencialmente mucho de lo que van a hacer es prácticamente catolicismo en realidad. Pero tiene entonces una teología mayormente anglicana, con obviamente tendencias protestantes bastante grandes. Y él va a decir que el bautismo en agua es esencial para la salvación y prefería la inmersión, pero no lo hace doctrina. Es decir, si alguien quiere bautizar por rociamiento, pues está bien, está permitido también. Lastimosamente, ¿no? Lo diferencia bastante de otros. Ahora la iglesia anglicana es considerada protestante, ¿ok? Porque se separa de la institución católica. Entonces, lo que lo hace diferente de otros protestantes es que él adopta la doctrina arminiana de Arminio, el cual escribe en contra de la predestinación. ¿Okay? Decíamos que la predestinación calvinista, y empieza con Lutero en realidad, pero los calvinistas son los que son bien acérrimos con esto, es de que o estás predestinado para el cielo o estás predestinado para el infierno.
Wesley dice no, uno puede decidir, uno puede buscar a Dios, uno puede, y Dios le permite a uno decir sí o no al evangelio. Entonces, hay una disputa grande entre los protestantes en eso. Para referencia puede ver el curso El verdadero evangelio. Pero entonces esto es diferente, y esto es lo que es parte de la motivación para él de querer evangelizar, ¿no? Y inclusive viene a lo que es llamado el Nuevo Mundo como misionero para abrir obra y predicar el evangelio. No le va muy bien al principio, vamos a estar tratando de eso en unos minutos. Ahora, una de las creencias de él es que el cristiano que tiene la entera santificación, algunos wesleyanos lo llaman perfección cristiana, es decir, él creía que hay un momento cuando Dios obra de tal manera en la vida de alguien a través de santificación. Entonces, para él santificación no es algo que pasan años y años y años y años, sino que Dios de repente a uno lo santifica. Y entonces, ¿qué significa esto? No significa que el creyente va a ser perfecto y nunca va a pecar, sino que no va a desobedecer los mandamientos de Dios a propósito, porque ya está santificado. Entonces no busca pecar, puede caer en pecado por error, etcétera, 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 pero no quiere desobedecer las leyes de Dios. Ya ese deseo de desobedecer no está en él. Entonces vive una vida santa, y esto le lleva a ser purificado eventualmente de todo tipo de pecado. Entonces los seguidores de Wesley, después de su tiempo, llaman a la santificación una segunda obra de gracia. Es una segunda obra de gracia. La primera sería la salvación, la segunda es la santificación. Y vamos a tratar esto un poquito más también. Ahora, Wesley, con esto de la santificación, parte de su empuje es el hecho de que la iglesia anglicana está bien mundanalizada. Y sucede ¿por qué? Porque una vez más es una iglesia que está mano a mano con el Estado, ¿verdad? Si el rey es el que comienza esta iglesia, el rey ahora es el supremo pontífice de esta iglesia, ¿verdad? Entonces está institucionalizada. Eso quiere decir que todo bebé que nace dentro de Inglaterra automáticamente pertenece a la iglesia anglicana. Entonces es anglicano desde que nace, y de ahí no lo efectivo, pero lo que conviene es bautizarlos cuando son niños, porque pues ya nació, está en Inglaterra, es parte de la iglesia anglicana, hay que bautizarlo nomás, ¿verdad? Entonces por eso es ese proceso que también sucede en países católicos. Pero Wesley está buscando que la gente pueda obedecer lo que la Biblia dice en cuanto a la responsabilidad del creyente de buscar la santificación, de alejarse del pecado y de las influencias del mundo. Entonces, esto es Wesley cuando escribe algunos pensamientos acerca de la vestimenta, dice: nada puede ser más claro. El vestir oro o piedras preciosas y vestidos costosos, junto con el rizar el pelo, es aquí, y está comentando acerca de 1 Timoteo 2, 9 y 10 y 1 Pedro 3, 3 al 4. Dice, es aquí prohibido por nombre. Cualquiera pues que dice, no hace daño practicar estas cosas, debería también decir, no hace daño el robar o adulterar. O sea, así de fuerte es su convicción. Y entonces él... déjeme ver qué tengo en el siguiente. Ok, entonces eso es lo que él escribe, pero no está predicando salvación por obras. Ok, y en esto es malentendido él, tanto como muchos apostólicos somos malentendidos hoy también, porque el verdadero pensamiento de Wesley acerca de la salvación es similar al nuestro, que no podemos obtener la salvación por obras o por una vida de santidad. Pero parte de la obra de Dios de salvación en nosotros es empoderarnos para vivir una vida santa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros
creemos también. Es el hecho de asistir a la iglesia, de vestirme con todo largo, etcétera, 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 etcétera. Usted ahí póngale en los blancos lo que usted quiere. Eso no nos da la salvación. Eso no nos hace santos. Pero la obra que Dios realiza en nosotros a través del nuevo nacimiento nos cambia de tal manera que parte del fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros es nuestro deseo de ser santos. Y entonces comenzamos a vivir de cierta manera, vestirnos de cierta manera, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Ahora, entonces, Juan Wesley, decíamos que viene a América en el viaje. Mientras está en ese barco, les agarra una tormenta muy grande. Y si se acuerda de Lutero, es en una tormenta eléctrica donde Lutero tiene su conversión, ¿verdad? A Santa Ana, ¿no? Sí, Saint Anne, si me libras de esto, voy a volverme un monje. Y lo libra supuestamente, ¿no? Y después se hace monje. Wesley están en eso, el barco está a punto de hundirse y él está aterrorizado porque pues nadie quiere morir en alta mar, ¿ok? Pero hay un grupo de creyentes, les llamaban moravianos, que están tranquilos, están agarrados de la mano, están cantando himnos al Señor, pero no están con ese terror que él tenía, ¿no? Entonces eso le afecta y entonces después de que pasa todo esto, habla con ellos y le dice, ¿por qué estaban así ustedes? Le dice, porque somos cristianos. ¿Y tú no eres cristiano? Le preguntan a él. Y pues en su mente está, yo pensé que era cristiano, estoy viniendo acá como misionero, pero ¿por qué tengo tanto temor a la muerte? Entonces ellos le hablan acerca de que cuando uno realmente es salvo, uno sabe que es salvo y entonces Dios le da esa paz en medio aún de una tormenta en alta mar. Él nunca se olvida de eso. Como misionero no es muy exitoso, así que vuelve para Inglaterra. Su hermano Charles Wesley, o Carlos Wesley, si le llaman así, había comenzado una serie de estudios, un grupo de estudio bíblico en la Universidad de Oxford. Y entonces cuando John llega, se une a ese grupo de estudio y ellos estaban buscando, una vez más, vivir una vida que agrade a Dios. Y entonces agarran una serie de lo que podemos llamar métodos, ¿no? Tenemos que orar, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que buscar de Dios y tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que participar de la comunión, etcétera, etcétera. Ellos no están buscando fundar una nueva denominación ni una nueva iglesia. Ellos eran parte de la iglesia anglicana, entonces cuando tenían sus reuniones se aseguraban de tenerlas cuando no haya culto, ¿ok? Pero John pronto se convierte en el líder de todos porque tiene una increíble habilidad para organizar y de todo eso. Pero no se puede olvidar de su experiencia con ese grupo de cristianos. Algunos se llaman pietistas, ¿no? Porque están buscando ser piadosos. Y entonces él está buscando también tener esa experiencia. Y es en una de las reuniones que están teniendo que alguien está leyendo la introducción al comentario a los Romanos de Martín Lutero. Y mientras están leyendo esa introducción, él de repente se da cuenta, yo he creído en Cristo y solo en Él para mi justificación. Y como que si algo pasa en él que siente, por fin ahora sí sé que soy salvo. Y entonces con ese nuevo ímpetu ahora el fuego se extiende un poco más dentro de él y comienza a predicar con mucho más éxito ahora. Este es un reporte del libro 131 cristianos que todos deberían conocer. Dice, los seguidores de Wesley primero se reunían en sociedades, en hogares privados. Eso le llamaban sociedades. Cuando las sociedades se hicieron demasiado grandes para que los miembros pudieran cuidarse unos a otros, Wesley organizó clases, cada una con 11 miembros y un líder. Entonces en un total de 12. Las clases se reunían semanalmente para orar, leer la Biblia,
discutir sus vidas espirituales y para recolectar dinero para caridad. Los hombres y mujeres se reunían por separado, pero cualquiera podía ser un líder de clase. Entonces habían varones que eran líderes de clase, mujeres que eran líderes de clase. Yo no sé de usted, pero cuando estaba leyendo esto me parecía, ese es un grupo casa, ¿no? Un grupo celular. Pero eso es lo que hacían. Entonces, como los de Oxford se dieron cuenta que ese grupito se reunía, ahí es donde les comenzaron a llamar Methodists. O algunos les llamaban, estos son de Holy Club, el club de los santos, ¿no? O el club santo, o los metodistas. Precisamente porque Wesley desarrolla ciertas ideas de, ok, si hacemos esto, si impedimos el hacer esto, entonces es menos tentación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no ir a los teatros o no asistir a las ferias donde hay cosas mundanas. Entonces, parte de su metodología de estar separado del mundo. Bueno, entonces fundan estos grupos tanto en Inglaterra como también en América. Y Wesley una vez más se da cuenta, necesitamos líderes. Pero su petición a la iglesia anglicana de que pudieran nombrar más misioneros, más pastores, etcétera, no le hacen caso. Porque ellos se dan cuenta, él está haciendo cosas que para nosotros pues no son ya tradicionales, ¿verdad? Él está buscando, seamos santos, hagamos una diferencia en la sociedad, hagamos obras de caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él tiene que hacer es nombrar a predicadores laicos, entre comillas, porque nunca son reconocidos por su iglesia como verdaderos predicadores o pastores. Entonces, ya que la iglesia anglicana los rechaza y no quiere seguir el ejemplo de buscar la piedad y la santidad como Wesley, entonces ellos tienen que formar sus propios grupos, ¿no? Y tienen gran avivamiento en Inglaterra. El Dr. Bernard reporta que los ministros metodistas, dice, predicaban con gran fervor y la audiencia respondía con bastante emoción y demostración física, muy parecida a los pentecostales de hoy. Ahora, estamos hablando de gente de Inglaterra, ¿ok? Para ellos mostrar toda esa emoción y demostración física, wow, no eran latinos de sangre roja como nosotros. Elmer Clark, que no era un amigo del movimiento, de hecho se nota que él tiene, no le gustan los metodistas, dice, los disturbios emocionales extremos, éxtasis y convulsiones físicas de varios tipos eran comunes en el avivamiento wesleyano del siglo XVIII en Inglaterra. Entonces, cuando usted está escuchando esto, ¿no? Suena un poquito pentecostal. Esas son exuberantes. Y note que la iglesia tradicional, la iglesia anglicana, la iglesia católica, aún el luteranismo mismo, son bien ritualistas. Me sorprendió de ver un culto de los luteranos allá en Houston, donde la manera que entraban me recordó mucho de mis tiempos en la institución católica. Se visten distinto, parece que entran primero los monaguillos con su estandarte y qué sé yo, tienen un órgano. ¿Dónde está la batería y los panderos? No hay en ningún lugar. No pude quedarme todo el culto, porque usted sabe, ¿no? Se me pararon los pelitos de punta. Es como que yo sé que es protestante, pero todavía es tan católico que lo único que no habían eran estatuas, imágenes, etcétera, etcétera. Lo demás era bien ritualista. Entonces, cuando estamos hablando de gente que está acostumbrada a ese tipo de cultos, que para nosotros serían cultos fríos, se da cuenta, el ritual se hace de esta manera y de esta manera y cada cosa en su lugar. Entonces, cuando hablamos de gente que está con fervor, gente que está llorando por sus pecados en arrepentimiento, etcétera, para ellos eso era extrañísimo. Y por eso es que Elmer Clark da eso y dice, son disturbios emocionales extremos, ¿no?
convulsiones físicas y qué sé yo. Bueno, el metodismo y el hablar en lenguas. A Dictionary of the Bible de James Hastings, un diccionario de la Biblia, reporta que mucha gente recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas, tanto en Inglaterra como América, en los avivamientos de Wesley y Whitefield. Entonces imagínense, metodistas hablando en lenguas. Okay. Thomas Walsh, un destacado predicador wesleyano, reportó en su diario personal el 8 de marzo de 1750 que habló en lenguas. Ahora, esto es un diario personal. Me pregunto cuántos diarios personales se han perdido a la historia, donde a un predicador tal vez escribía ese tipo de cosas, pero sus hijos, cuando el predicador pasa de esta vida, dice, ¿qué hacemos con esto? No, pues nada más papá dice, ay, que oró, que leyó la Biblia, que no sé qué, no necesitamos esto. Y o lo donaron a Goodwill o al Salvation Army, o cuántos se perdieron simplemente. ¿Quién quiere leer el diario de alguien? ¿No? Entonces es parte de la razón que no tenemos más detalles de toda la gente que habló en lenguas, precisamente por este tipo de cosas, que alguien, tal vez Thomas Walsh no escribió un libro acerca de su experiencia, solamente puso una nota en su diario personal, y eso es lo que tenemos hoy en día. Howard Snyder reporta que Wesley creía que los dones del Espíritu estarían presentes otra vez en una iglesia completamente restaurada. Es decir, Wesley, él sabía y él decía que la iglesia de su tiempo estaba muy, no quiero decir seca, tal vez ese no va a ser su punto o su vocabulario, pero que no tenía el poder espiritual que debería tener. Y entonces él creía firmemente que cuando la iglesia esté completamente restaurada, todos los dones del Espíritu van a estar en operación en la iglesia. Y nosotros creemos lo mismo. Isaac Watts, 1674 a 1748, un pastor congregacional y autor de los himnos Joy to the World. No voy a intentar cantar el siguiente, pero ustedes ya conocen, así de famoso es ese himno, y Isaac Watts es el que lo compuso, y luego también When I Survey the Wondrous Cross. Él escribió un libro que se llama La Gloria de Cristo. Y esto es lo que dice: la deidad misma, personalmente distinguida como el Padre, es decir, a esa deidad a quien llamamos Padre, fue unida al hombre Cristo Jesús. En consecuencia de tal unión, o de ser habitado por la deidad, se hizo propiamente Dios. Es decir, era Dios manifestado en carne. Watts indicó que la idea de tres personas en Dios era no bíblica e incomprensible. Entonces, note cómo aún alguien que era netamente protestante en ese tiempo, congregacional, llega a ese mismo tipo de antitrinitarianismo simplemente por leer la palabra del Señor. Y obviamente era alguien que creía en la piedad, en buscar de Dios, etc. Cualquiera que es un escritor de himnos va a ser piadoso, creo yo, espero que sea. Ok, el gran despertar o gran avivamiento. Los libros de historia van a usar uno de esos términos. En inglés dicen The Great Awakening, el gran despertar. Algunos escritores prefieren gran avivamiento. 1734 a 1750. En Norteamérica comienza en 1734-35. Jonathan Edwards, congregacionalista y calvinista, nace en 1703, muere en 1758. Es uno de los grandes predicadores de ese gran despertar.
Él es el que predica ese famosísimo sermón, Sinners in the hands of an angry God. Pecadores en las manos de un Dios furioso. Y dicen que cuando él predicaba y predicaba multitudes, que la gente comenzaba a temblar donde estaban, porque la manera en que él lo hacía, lo decía, y creo yo a través de la unción del Espíritu Santo también, que la gente no podía sino caer y arrepentirse y buscar de Dios. George Whitefield, que es el que está ahí en la gráfica, cuando vean la letra amarilla ahí y una foto en la misma página, esa foto es de esa persona, ¿ok? 1714, 1770. Dicen que era mejor predicador aún que Jonathan Edwards, poderosísimo predicador. Es el primero que osa poner aviso en los periódicos. Vamos a tener un tiempo de avivamiento y qué sé yo. Se reporta que era amigo de Benjamin Franklin, obviamente político, no era cristiano, era deísta hasta donde yo sé, pero dice que él nunca se perdía. Si George Whitefield iba a predicar, dice él que nunca se perdía un sermón de él. Ese era un fan que tenía que estar presente. Y aparentemente George Whitefield era tan tremendo que dice que cada palabra que él utilizaba tenía una respuesta en la multitud. Es decir, estaba todo su sermón diseñado para afectar a la gente, no solamente con la palabra que predicaba, sino agarrar las emociones de la gente. Creo que es de él que cuentan que fue a un lugar donde estaban los mineros, ¿no? Y obviamente los mineros son hombres fuertes y a mí no me nadie porque no soy quien, no voy a llorar porque nunca he llorado. Y dice que cuando él comenzaba a predicar salían, ¿no?, para escucharlo predicar, y de repente usted podía ver, dice, una línea blanca corriendo por ahí porque todo lo demás estaba negro, porque estaban trabajando en las minas, ¿no? Usted sabe cómo a veces le sucede a nuestras visitas, que vienen con maquillaje y comienzan a llorar y todo se les corre. Así estaban esos mineros que trabajaban con carbón y qué sé yo. Dice que predicaba de esa manera. Entonces Benjamin Franklin dice que él podía discernir, sabía, ese sermón es nuevo. No, ese sermón ya lo ha predicado varias veces. Dice, porque seguía refinando y refinando y refinando sus sermones de tal manera que, como decíamos, cada palabra era dicha de una manera específica y diseñada para agarrar la atención, y había gente en multitudes que se convertían ahí a Dios. Bernard nos dice, así como con los avivamientos metodistas, las demostraciones físicas como el caerse, temblar, llorar y gritar acompañaron estas reuniones. Aunque Edwards era congregacionalista, bautistas y metodistas también participaron de estos avivamientos. Entonces, tuvieron gran éxito. Obviamente ahí tenemos nosotros gente que comenzaron a construir plataformas para que el predicador pudiera estar un poquito más arriba, porque había tanta gente que sin la plataforma pues no podían verlo. Entonces por eso comenzaron a usar, construir plataformas y qué sé yo, para que pudieran predicar estos varones. Ok, entonces pasamos del siglo XVIII al siglo XIX y la obra del Espíritu Santo. El segundo gran avivamiento, el segundo gran despertar, comienza en 1790 y principio de los 1800. El primer campamento reportado en julio de 1800 sucede en Kentucky, cerca al Gasper River. Ahora, note que en la historia de lo que podemos llamar nosotros la iglesia, por lo menos dentro de América,
siempre es requerido que haya un edificio especial para que se reúna la iglesia. Entonces es este gran despertar el que no puede contenerse en una iglesia y tienen que hacerlo en campo abierto. Y por eso es lo que los hacían en campamentos, ¿verdad? En agosto de 1801, el siguiente año, los presbiterianos y metodistas organizaron un campamento en Cane Ridge, Kentucky. Y están ganando almas, una vez más. Entonces, gente que tradicionalmente habían pertenecido ya sea al catolicismo, a la iglesia anglicana y qué sé yo, pero que en realidad en sus vidas diarias eso no hacía ninguna diferencia. Eran cristianos de nombre, pero seculares, ¿verdad? Como algunos de nosotros tal vez lo fuimos en algún tiempo. Sí, pues yo soy de tal religión, pero casi nunca voy a la iglesia. Es a través de este gran despertar entonces que esa gente comienza a venir al Señor, y entonces las iglesias comienzan a crecer porque ahora hay gente buscando de Dios. Bernard reporta que ahí en Cane Ridge, Kentucky, los participantes, dice, practicaron oraciones largas, adoración entusiástica y emocional y demostraciones físicas mientras el Espíritu de Dios se movía sobre ellos. Estas demostraciones incluyeron sollozos, chillidos, caerse. Más de 3,000 cayeron bajo el poder de Dios. Cantos exuberantes, gritos, risas, lo que llamaban ellos risa santa, danzas, temblar o sacudidas, brincos, saltos, rodar y correr. La gente testificó que habían caído en trances, vieron visiones y ejercitaron varios dones del Espíritu Santo. Ahora, note, esto está sucediendo antes que exista un movimiento pentecostal. Esto sucede antes del movimiento pentecostal. Entonces, no pueden netamente ser llamados pentecostales, ¿verdad? Porque todavía no hay tal movimiento. Pero la obra del Espíritu es similar. Entonces, cuando hablamos de lo que sucede, gente que está llorando, gente que cae bajo el poder de Dios, cantos exuberantes, gritos, risas, etcétera, etcétera, danzas, temblar, se van a hacer presentes, se hicieron presentes durante Wesley, se hacen presentes en el primer gran despertar, se hacen presentes en el segundo gran despertar. ¿Por qué está sucediendo esto? O sea, eso no es parte de lo que están predicando. ¿Okay? No es como que, hermano, si usted realmente sirve a Dios, usted va a sollozar, usted va a comenzar a temblar, etcétera, etcétera. Nosotros tampoco predicamos eso, ¿verdad? Pero sucede. Y creo yo que es cuando la gente tiene esa sed de Dios, el Espíritu de Dios se hace presente. Y entonces la persona responde conforme a lo que está sintiendo, ¿verdad? Estábamos hablando en alguna ocasión acerca de gente, por ejemplo. A mí, el Señor me agarra, yo corro, ¿ok? No soy un holy roller, no soy de los que ruedo, pero puedo correr todavía. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Okay? Porque yo sé que en la mente de la gente va a estar la pregunta, hermano, entonces todo esto era en el Espíritu, es brincar en el Espíritu una cosa, es danzar en el Espíritu algo, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, ¿verdad? Es decir, Dios en la gran mayoría de las veces no va a forzarnos a hacer algo, pero es Dios y yo que cuando estamos en esa comunión hay algo que sucede y tengo que responder a ese algo. Por eso es que sí, la Biblia, por ejemplo, habla de orar en el Espíritu o cantar en el Espíritu, cantar con el entendimiento, orar con el entendimiento. 1 Corintios 14. No dice danzar en el Espíritu,
¿verdad? Aunque eso es parte de nuestra fraseología, ¿verdad? ¿Cuándo alguna vez has danzado en el Espíritu? Aunque no es parte de nuestra, decía, de nuestra fraseología, es parte de lo que la Biblia enseña, ¿no? Salmo 30:11, has convertido mi lamento en una danza. Entonces, y obviamente hay varios versículos en la Escritura donde va a hablar de danza. Tanto los que cantan como los que danzan dirán, alaben su nombre con danzas, alábenle con pandero y danza. Y acá estamos en Salmo, obviamente es Antiguo Testamento. Cuando estuvimos en Jerusalén, estuvimos en el Muro de los Lamentos. El medio ambiente ahí es cargado. Sospecho que es por la cantidad de oraciones a Dios que se elevan de ese lugar. Me acuerdo que no lo esperaba, ¿no? Pero estábamos entrando a ese lugar y es como si hubiera una línea invisible, ¿no? Uno llega ahí y de repente, boom, se siente la presencia de Dios. Ahora, no sé si todo el mundo lo siente de esa manera. Puede ser que por ser lleno del Espíritu, ser pentecostal, me afecta diferente a mí, ¿verdad? Pero de entrar a ese lugar y de repente se siente la presencia de Dios y el orar se hace muy, muy fácil. Y de hecho, hay un lugar ahí donde tienen inclusive libros de la Torá y todo, y hay gente que tiene unos pupitres especiales para poner su libro, sentarse y estar leyendo la Escritura, estudiando ahí, en medio de ese medio ambiente, que si el Señor me concede la siguiente vez quiero hacerlo, estar 1 hora por lo menos, tal vez 2 ahí simplemente estudiando la palabra. Y fuimos una vez, vimos todo eso, participamos, chévere. La segunda vez que fuimos ahí, de repente los judíos se agarraron a danzar. Y pues ahí nos metimos también nosotros, ¿verdad? Ahora, estaban ellos danzando en el Espíritu. No, yo creo que simplemente estaban obedeciendo lo que dicen los salmos. Danzar al Señor. Entonces tiene que cada danza ser por el Espíritu. Wow, bíblicamente tal vez no. Ok, tal vez por eso es que no hay, voy a danzar con mi entendimiento y voy a danzar en el Espíritu. No hay tal versículo. Ok, pero sabemos que eso está ahí. El aplaudir, yo sé que hay algunos hermanos en algunas organizaciones que no, que para aplaudir, que qué es eso, este no es un teatro, este no es un cine, pero está en la Biblia, ¿verdad? Aplaudir. Y estaba haciendo el estudio de la palabra, que significa aplaudir, ok, y ahí está. Ajá. Batir las manos o batir las manos o aplaudir o hacer palmadas. Y también está en la Biblia. Pero, ok. Cuando vemos el día de Pentecostés, ¿verdad? No sabemos qué respuesta tuvo la gente a ese espíritu que acababan de recibir. No dice Juan estaba danzando mientras Pedro remolineaba, ¿no? Y qué sé yo. No dice eso la Biblia. Lo único dice es que estaban hablando en lenguas, pero cuando la gente que viene de todos esos países, dice, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas o lenguas, ok, esta es la Reina Valera 2015, los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo. Ahora, vivimos en Estados Unidos, la mayoría, perdonen mis otros hermanos, pero yo sé que los de Japón van a poder relacionarse con esto, y los de Italia y los de Alemania, que vivimos en una sociedad donde hay varios lenguajes, ¿verdad? Y podemos pasar por algún lado y alguien está hablando en inglés y no los vamos a mirar como que están ebrios. ¿Está conmigo?
Esa no es una respuesta natural. Y en el primer siglo, créame, ellos estaban acostumbrados a hablar varios idiomas y a escuchar gente hablando varios idiomas. Lo que les sorprendía era que este grupito, ¿ok?, toditos están vestidos de la misma manera. Tal vez el color de su piel era muy similar, diferente de la de los demás. De alguna manera sabían, estos todos son galileos. Es como que usted llegue a una convención de cowboys, ¿no? Y todos son cowboys. Y el que no está vestido de cowboy es raro. Pues de esa manera, algo había en ellos que decía, todos estos son galileos, pero están hablando en nuestras lenguas. Ok, entiendo que algo raro está pasando, pero eso no debería llevarles a ellos a decir, están llenos de vino nuevo. Si usted ve a alguien en la calle hablando alemán, usted no va a decir, está borracho. Okay. Es sorpresivo a veces. Me acuerdo que estaba en el seminario teológico Fuller y voy a la cafetería y ahí en una mesa están hablando unos coreanos y están hablando en coreano, ¿no? Y de repente llega otro coreano, hey muchachos, ¿qué están haciendo? Y todos se ponen a hablar español, todos los coreanos, español. Yo estaba, ¿no son galileos todos estos que hablan? Eran de Sudamérica, hijos de misioneros coreanos y nacieron y vivieron en Sudamérica. Todavía podían hablar coreano, pero hablaban español entre ellos también. Interesante, pero eso no me llevó a decir, están ebrios. Entonces, algo sucedió el día de Pentecostés que llevó a la gente a decir, estos están llenos de vino. Lastimosamente, el escritor no nos dice qué es lo que estaba pasando, pero algo en la manera que los discípulos estaban expresando su experiencia llevó a la gente a decir, estos están ebrios, y a Pedro a tener que pararse y decir, no, no están ebrios como vosotros suponéis. Entonces puede haber habido sollozos, gritos, palmas, danzas. Algo que le digo a la gente es, porque yo sé que a veces, puede haber exageraciones, etcétera, 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 ¿verdad? Un predicador dijo, sí, que en una ocasión estaba predicando y el Señor se movió y sale alguien y sale corriendo, pero le falla al dar la curva y se pega contra la pared y ahora tiene una pequeña incisión aquí. Dice, ¿qué hago? ¿Dejo de predicar Espíritu Santo? Dice, no, lo que le va a decir al hermano es, hermano, la siguiente vez abre los ojos cuando estés llegando a la curva, ¿ok? Para que no te pegues otra vez. ¿Está conmigo? Es decir, hay maneras de expresar lo que sentimos. ¿Por qué? Monte Sinaí. Y Pentecostés es la fecha que ellos recordaban lo que pasó en el monte Sinaí, el recibir la ley de Moisés. Cuando Dios desciende sobre ese monte, el monte entero temblaba y salía humo del monte. Toneladas y miles de toneladas de piedra y rocas temblando porque Dios descendió. Por favor, no me juzgue si mi cuerpo tiembla cuando Dios desciende sobre mí. Soy solamente un ser humano de carne y hueso. Pero me parece muy interesante que cuando la gente está buscando de Dios en el siglo XVIII, siglo XIX, y Dios aparece y la gente se convierte y la gente deja el alcohol y drogas. Había lugares donde tuvieron que cerrar los salones de los bares, pues, ¿no? Tuvieron que cerrarlos porque nadie iba. ¿Por qué? Whitfield está predicando. No, mejor cerramos temprano, nadie va a volver. Así de poderoso era lo que estaba sucediendo. Entonces es Dios moviéndose en medio de ello. Vamos a tomar 10 minutos de descanso y regresamos.
Shalom y bienvenidos de regreso de su receso. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, hermanos, les quiero comunicar que si no se han inscrito todavía hay tiempo. Tenemos un cupo limitado. Si han disfrutado este curso hasta este punto, los invitamos a que se inscriban o como oyente o como estudiante por crédito. Los invitamos a este curso muy importante e interesante. También uno de nuestros cursos o clases va a ser dado por nuestro pastor o presidente del instituto, nuestro pastor Samuel Valverde. Y si por cualquier razón, a lo mejor usted no puede inscribirse por razones seculares o lo que sea, los invitamos que todavía también puede patrocinar a un pastor en otro lugar que posiblemente tiene no los medios financieros para poder pagar por este curso, y usted puede ser el medio que Dios usa para que él pueda participar del instituto y beneficiar a su congregación con lo que recibe aquí. Entonces, con eso estamos muy entusiasmados a resumir nuestra segunda parte, y con nosotros nuestro decano Jorge Medina. Amén, gracias mi hermano Mark. Y aproveche la oportunidad y queremos decirles a nuestros pastores en Centro Sudamérica, si usted está pasando un tiempo un poco duro financieramente hablando, por favor aplique a una beca. Tenemos hermanos que están queriendo donar para patrocinar a algunos, y obviamente tenemos un cupo limitado también de becas, pero nada pierde comprobarlo, así que le animamos a que haga eso. Puede ir a la página del Instituto Bíblico que va a aparecer en algún lado, visite, busque la página de becas, y ya sea para dar o para aplicar a una, y va a ser de bendición para muchos. Bueno, estábamos hablando acerca del segundo gran despertar y de las maneras en que la gente respondía a la presencia del Espíritu Santo. Y obviamente cuando estamos hablando de temas que envuelven a un ser humano, en medio de todo eso hay bastante subjetividad. Alguien preguntaba en el receso que tuvimos, ¿cómo definimos danzar? ¿Es una saltadita? ¿Qué sé yo? Y le dije, pues la Biblia no tiene una descripción de qué implica danzar, no dice 3 pasitos para adelante. No termine la oración, cuidado, no lo dice, entonces va a ser diferente de una persona a otra. Uno de los hermanos contribuía diciendo, si lo está haciendo para Dios y no simplemente para hacer desorden o para ser visto de alguien, para que me miren qué tan espiritual soy, se da cuenta, el corazón entra en mucho de esto. Y por eso es necesario tener los dones del Espíritu en operación. Alguien más preguntaba, por ejemplo, ¿cómo sabemos qué es risa santa? Bastante difícil de definir, pero por eso tenemos los dones obrando en conjunto. Hay un don de discernimiento que normalmente el pastor de la iglesia va a operar en ese don. Puede hacer que haya otros hermanos también que van a operar en ese don. Una manifestación puede ser de Dios, puede ser del enemigo, puede ser de la persona. Entonces tenemos que discernir de dónde viene esto. Y de hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 nos dice que tenemos que probar las profecías. Es decir, alguien profetiza en la congregación, la iglesia juzga como cuerpo de Cristo, que tiene también el Espíritu Santo. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un lugar cuando Dios va a hablar a través de lenguas e interpretación de lenguas. El momento que surge la persona hablando en lenguas, todos los demás callan. Puede estar tremendo el culto, puede estar la gente aplaudiendo, cantando a voz en cuello. Comienzan las lenguas, ¡fum!, todos apagan. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo tiene el Espíritu de Cristo morando. Entonces el Espíritu dentro de cada uno dice, hey, es tiempo de escuchar. Y de repente solo la persona que está hablando en lenguas habla, y luego alguien interpreta. Esa es la manera en que los dones del Espíritu operan en conjunto. Y si alguna vez
Usted está todo bendecido y viene un ministro y dice, hermano, por favor, vamos a hacernos a un lado. Usted simplemente obedece, ¿ok? No es nada en contra del Espíritu, simplemente mantener cosas en orden. El problema de algunas denominaciones es por tener tanto orden, han echado fuera al Espíritu Santo también. Pablo, al terminar de decir, tenemos que hablar en lenguas en orden, tenemos que profetizar en orden, etcétera, etcétera, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que necesitamos los dones del Espíritu Santo. Ok, el siglo XIX y la doctrina apostólica. Un ministro presbiteriano, Barton W. Stone, nace en 1772 y pasa de esta vida en 1844. Dice esto en su biografía: a veces mi mente se inclinaba a considerar las tres personas como tres distinciones, apelativos o relaciones en el Dios uno. Traduje eso literalmente. Él dice in the one God. Entonces podríamos traducirlo como el Dios único, pero él utiliza la palabra uno. Esta opinión más bien predominaba en mi mente, pero yo estaba indeciso. Al mismo tiempo yo dudaba tanto de lo apropiado de la frase Hijo Eterno de Dios, que no pude recibirlo como un artículo de fe. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, pero no creemos en el Hijo Eterno de Dios, porque en la eternidad no había un Hijo. Ustedes que ya saben acerca de la unicidad, Dios fue manifestado en carne. Esa carne que nació, Gálatas 4:4, fue llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. Entonces el Hijo es algo que sucede en el tiempo. Dios se manifiesta en carne en el tiempo, no hay un Hijo eterno. Y eso es lo que él está diciendo acá. Entonces noten, aún en el siglo XIX hay gente que está batallando con esto de la doctrina de la Trinidad. Stone bautizaba por inmersión en el nombre de Jesucristo y para el perdón de pecados. Y él enfatizaba eso, de que el bautismo es para perdón de pecados. Elias Smith, 1769 a 1846, editor del Herald of Gospel Liberty, Heraldo de la Libertad del Evangelio, fue el primer periódico que tengo entendido que era cristiano en el Nuevo Mundo. Bautizaba en el nombre de Jesucristo y rechazó la doctrina de la Trinidad. En 1828, John Close, si se pronuncia así su apellido, pastor de St. John's Church, dijo: Jesús es el único Dios y es el Padre. 1836, el libro A Few Words of Obvious Truth, anónimo, niega la Trinidad y enseña la unicidad de Dios y enseña el bautismo en el nombre de Jesús. En 1876, John Miller, presbiteriano americano, escribió Is God a Trinity? ¿Es Dios una Trinidad? Y ese es el libro que usted puede ver en pantalla. Y note que era presbiteriano, pero ya escribe un libro, Es God a Trinity. De hecho, les hemos provisto a ustedes en el portal de estudiante una porción de ese libro. Entonces usted puede descargarlo. Si entiende inglés, puede leerlo. Yo sé que los hermanos de Latinoamérica van a estar: hermano, que alguien lo traduzca. No, hermano, aprende inglés, así no tenemos que traducir tanta cosa, ¿ok? De hecho, esa es una de las recomendaciones que le damos honestamente, fuera de toda broma. Y lo he mencionado más de una vez. Precisamente porque en inglés hay mucho más material que nunca va a ser traducido al español, lastimosamente, porque necesitaríamos una casa de traducciones trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Materiales en inglés son mucho más baratos que en español, porque no hay el costo extra de la traducción, porque en español tiene que pagar al autor y luego al traductor, y entonces sale muchísimo más caro. Entonces se ha de invertir en algo antes de aprender hebreo y griego. Okay, no creo que estoy diciendo eso yo, pero antes de aprender hebreo y griego, aprenda el inglés, va a ser de bendición para usted. Y si entiende inglés, usted lo tiene ahí, lo puede descargar. Es increíble, pero un punto de vista bastante unicitario
el de John Miller. En 1884, el libro The Testimony of Jesus por David Bailey, fundador de una escuela en Bilston, England, dice que Jesús es Jehová y la Trinidad está en Jesús. Entonces, hay varios a través del siglo XIX que, y esto es solamente una lista representativa, hay muchísimos más que se han encontrado. Imagínense los muchos más que nunca se han encontrado. Entonces, es bastante increíble todo esto. Ok, vamos a entrar al movimiento de santidad. Ok, el movimiento de santidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, acordémonos que Wesley y los que forman después de él la denominación metodista hacían un gran énfasis en la santidad personal, la búsqueda de la piedad, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo hay una disminución en este énfasis metodista en la santidad, aún en las iglesias llamadas metodistas. Entonces hay un grupo dentro del metodismo de gente conservadora, una de ellas Phoebe Palmer, 1807-1874, que escribe un libro que se llama The Way of Holiness, el camino de santidad, en 1845, que era un esfuerzo de llamar a su denominación otra vez hacia la práctica de la santidad. Yo sé que miran la foto de Phoebe Palmer ahí y piensan, esa hermana me parece que va a la iglesia tal, ¿no? Por el peinadito y todo. Créalo o no, no era apostólica, ¿ok? Pero ahí va. En 1867 se reúnen en un campamento en New Jersey y de esa reunión sale lo que llaman la Asociación Nacional de Santidad. Varios pastores metodistas tratando de regresar otra vez a la santidad que la siguiente generación la había abandonado. Y eventualmente la iglesia metodista como un todo rechazó este renovado énfasis. Entonces no pudieron hacer mucho dentro del metodismo y los que querían la santidad tuvieron que salir otra vez y formar una nueva denominación. Desde entonces, lo que pasa con la iglesia anglicana y John Wesley, luego pasa con los mismos metodistas, con la iglesia que Wesley deja atrás. Personalmente, cuando estaba en Bolivia todavía, terminé la escuela secundaria en el Instituto Americano, que su subtítulo es una obra educativa de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Estuve ahí por 4, 5, 7 años. Nunca escuché el Evangelio. Yo estaba ahí, asistí como católico esos 7 años. Una vez el pastor de la iglesia vino a suplantar a uno de los profesores que no había llegado y se pasó la hora de clases contando cuentos colorados, chistes de tono equivocado, de varios tonos de gris. Y esa fue mi encuentro con el metodismo en Bolivia, lastimosamente. John Wesley seguramente que en su tumba estaba remolineando al respecto. Es decir, por lo menos cuando yo llegué a conocer de Dios, me acordé de eso y me chocó bastante. El hecho de que un pastor, porque ni siquiera los maestros lo hacían, pero el pastor que vino a suplantar un maestro hizo eso. Entonces, ese es el estado del metodismo y hoy en día, lastimosamente, no tienen poder espiritual y ciertamente no tienen ese ahínco a buscar las cosas de Dios, a la piedad, etcétera, etcétera, etcétera. Como regla general, como denominación. Estoy seguro que hay gente metodista muy buena que quiere vivir para Dios y se sienten incómodos donde están. Vengan al pentecostalismo apostólico. Y luego, entonces, tenemos el movimiento de santidad que todavía están queriendo aferrarse a los principios de Wesley, así que en 1843 se forma la Wesleyan Methodist Church. Y les estoy dando aquí varios nombres porque algunos de estos van a ser familiares para ustedes. Se necesita saber de dónde salieron y por qué llegaron a existir. Pilgrim Holiness Church. Holiness, la palabra holiness significa santidad, entonces usted va a ver bastante de eso ahí. Free Methodist Church, 1860.
Church of God, fundada en Anderson, Indiana, en 1880. Y hay otra Church of God o Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, 1886. Church of the Nazarene, la Iglesia del Nazareno, 1895, que llega a ser la más grande denominación de la santidad. Creo que en algún momento se llamaban Pentecostal Church of the Nazarene, Iglesia Pentecostal del Nazareno, pero cuando surge el movimiento pentecostal y el énfasis en hablar en lenguas, ellos inmediatamente quitan el nombre pentecostal, no quieren tener nada que ver con los locos pentecostales. Y una vez más se olvidaron de dónde salieron ellos, ¿verdad? De esos avivamientos de gente que sollozaba y corría y gritaba y todo lo demás. Fire Baptized Holiness Church, 1895, Pentecostal Holiness Church, Iglesia Pentecostal de Santidad, y la Iglesia de Dios en Cristo, 1897, Church of God in Christ. Entonces, usted seguramente en alguna vez ha visto algunos de estos nombres de denominaciones. ¿Por qué surgen? Porque quieren volver a la santidad. Lastimosamente, una vez más, si usted visita una de estas, puede que no encuentre ningún tipo de énfasis en la santidad. Otra vez, ese ciclo sectario, ¿no? que va quitando las cosas de Dios. La segunda obra de gracia, habíamos dicho que Wesley enfatiza mucho esto de la santidad, y estas denominaciones o iglesias que se formaron, que acabamos de leer, ellas van a estar enfatizando muy fuertemente, entonces, por lo menos cuando se fundaron, la llamada segunda obra de gracia, que Wesley la llamó la santificación entera, y otros lo denominaron la perfección cristiana. Es decir, para ellos esto era una experiencia de crisis. Una experiencia de crisis es como cuando recibimos el Espíritu Santo. Eso es una experiencia de crisis, es un hecho monumental, ¿okay? Es algo que afecta todo. O cuando nos convertimos al Señor, cuando la primera vez que nos arrepentimos, es una experiencia de crisis, ese encuentro con Dios. Entonces, eso es lo que están buscando ellos. Una segunda obra de gracia instantánea. Ese es el énfasis que le ponen. Es decir, número uno, la primera experiencia de crisis es su arrepentimiento, creer y confesar, los cuales llevan a la justificación, al perdón divino, al nuevo nacimiento. Para ellos ya Cristo vive dentro del creyente. ¿Okay? Es lo que ellos creen. Y entonces la segunda obra de gracia es cuando Dios viene y erradica o elimina la naturaleza de pecado interior. Es decir, aquellos que reciben esta segunda obra de gracia ya no desean el pecado, no desean desobedecer a Dios. Entonces, por eso es que ellos llaman a esto la perfección cristiana, porque el cristiano puede vivir una vida santa, victoriosa. Ahora, ¿dónde está esta segunda obra de gracia en la Biblia? Obviamente no está ahí, ¿ok? Y eso es entonces algo con lo que ellos van a tener que lidiar. Esa segunda obra de gracia entonces se buscaba con oración, con lloros, con introspección espiritual. Es decir, se examinaba a la persona, qué estoy haciendo, buscando de Dios, ayuno, oración, etcétera, etcétera. Querían ellos, y los testimonios varían, pero para algunos era como que de repente les viene una seguridad de que sí, lo acabo de recibir, ¿no? Otros es que algo que sentí, que ya supe, ¿no? Entonces no es algo definido, obviamente, pero que todos están buscando. Y esto lleva a algunos a igualarla al bautismo del Espíritu Santo, sin necesidad de hablar en lenguas, pero cuando están buscando dónde está esta segunda obra de gracia, lo único que miran en el Nuevo Testamento es, pues los creyentes que reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, John Fletcher, el sucesor inmediato de Wesley, habló de la santificación como el recibir o ser bautizado con el Espíritu Santo. Una vez más, ellos están tratando de seguir lo que Wesley enseñó, pero también dónde está eso en la Biblia. Y entonces el sucesor de Wesley es el que dice, pues en la Biblia está que son bautizados con el Espíritu Santo, y como es Espíritu Santo, ese es el santificador. ¿Okay?
Otros que usaron la misma terminología, y algunos de estos van a ser familiares para usted: Phoebe Palmer, Dwight Moody y R.A. Torrey o Reuben Torrey. Dwight Moody, obviamente bastante conocido dentro del mundo evangélico. Entonces, esto lleva a esto del bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Hay un punto de vista alternativo. Le llaman santidad Kesek. Y yo sé que tiene una W, pero lo pronuncian Kesek. Viene de Inglaterra, donde algunos de los creyentes en esta santidad decían: el Espíritu no erradica la naturaleza pecaminosa, sino que empodera al cristiano para vencer la naturaleza pecaminosa. Y eso es un poquito más bíblico, ¿verdad? Porque ciertamente la naturaleza caída, se puede decir, no es quitada una vez que nacemos de nuevo, ¿no? Sería fantástico si fuera quitada, pero batallamos todavía con ella. Romanos capítulo 7. Para esa batalla, para ayudarnos en esa batalla, viene Romanos 8, el Espíritu Santo de Dios. Entonces nos entregamos a la guianza del Espíritu, el Espíritu nos ayuda, nos lleva a victoria. Rechazamos al Espíritu, entonces estamos caminando en la carne, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto de vista más bíblico. Ambos puntos de vista están presentes en estas denominaciones llamadas de la santidad, movimiento de la santidad. Una donde creen que la naturaleza pecaminosa es quitada, otra dice no, viene el Espíritu Santo, no quita la naturaleza pecaminosa, sino que nos empodera para vivir para Dios. Y algunos destacados promotores de este punto de vista es F.B. Meyer, Andrew Murray, G. Campbell Morgan, A.B. Simpson. A.B. Simpson es el fundador de la Alianza Misionera Cristiana, Christian Missionary Alliance. Ambos grupos alentaron a la gente que se había arrepentido a buscar un subsecuente bautismo del Espíritu Santo. Entonces ambos grupos necesitamos volver a la santidad, necesitamos volver a todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿okay? Y acuérdese que lastimosamente por el énfasis luterano en que somos salvos por la fe, somos justificados por la fe, Lutero va a ser el que famosamente escribe a uno de sus amigos teólogos y le dice: peca con denuedo. Él no pensaba que el hombre podía vencer completamente al pecado. Entonces por eso dice: peca con denuedo, vas a pecar de cualquier manera. Y entonces este grupo está llamando a la gente: no simplemente te conformes en vivir una vida mundana, normal, busca las cosas de Dios, lee la palabra del Señor, aplícala en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya que algunos comienzan a decir, bueno, ¿dónde los apóstoles reciben poder? Espíritu Santo, libro de los Hechos. Entonces están ahora buscando el bautismo del Espíritu Santo. No lo relacionan una vez más con las lenguas. Pero aquí es donde el nombre pentecostal comienza a ser usado, porque están buscando a Pentecostés. Entonces parte de algunos de ellos van a comenzar a usar esta frase: regresemos a Pentecostés, back to Pentecost, regresemos a Pentecostés. Era el clamor espiritual y estaban buscando dones espirituales, sanidades, y de hecho se registran bastantes sanidades en este movimiento, por lo menos al principio, en sus albores. Sanidades, estaban deseando que los dones del Espíritu pudieran volver a ser manifestados dentro de la iglesia del Señor. Ahora, hablando de la teología del movimiento de santidad, las muchas denominaciones que mencionamos, esto dice Bernard, y está citando a Gordon Mellon en The Encyclopedia of American Religions. Dice, estos del movimiento de santidad, dice, predicaban que los cristianos deberían ser piadosos en su conducta, vestimenta y manera de hablar. Como parte de la santidad cristiana, ellos predicaron en contra del tabaco,
alcohol, y eso era cuando el tabaco no se sabía si era bueno o malo, ¿okay? Como parte en contra del tabaco, alcohol, juegos de azar, decir malas palabras, vestimenta inmodesta, joyería, teatros, bailes y entretenimiento mundano. Cuando el siglo XX introdujo nuevos estilos e invenciones, las denominaciones de santidad extendieron la aplicación de estos principios a la prohibición de asistir a los cines, mujeres cortándose el cabello, mujeres vistiendo pantalones y el uso de maquillaje. Ahora, hermano, parece sorpresivo. Está leyendo de nuestros artículos de fe. Todavía no estamos nosotros como organización en esto, pero leímos cómo Lutero enseñaba algunas de estas cosas. Juan Calvino definitivamente las enseñaba. Eso fue en nuestra clase anterior, los que están viendo. Y aquellos que buscaban la santidad, leímos lo que Juan Wesley mismo dijo respecto a cómo quería que la gente deberían evitar ciertas cosas y vivir de cierta manera. ¿Por qué estamos haciendo este énfasis? Porque la gente de hoy, incluyendo denominaciones como los de la santidad, metodistas, etcétera, etcétera, piensan que los pentecostales apostólicos comenzamos esto, que es algo que nosotros estamos añadiendo, que hemos inventado, y cuando la realidad es que todas las iglesias cristianas creían similarmente y con el tiempo fueron abandonando esto y aquello y esto y aquello. Una vez más, ese ciclo sectario comienza a funcionar. Entonces, el llamado de esta gente, aún a sus propios hermanos metodistas, es: tenemos que volver a este tipo de prácticas o dejar este tipo de cosas, etcétera, etcétera, como aplique. ¿Okay? Ahora, entonces, ¿qué hay del hablar en lenguas en el siglo XIX? Vimos un poco lo que pasó en el siglo XVIII, en el siglo XIX. En los tempranos 1800, luteranos en Alemania hablaron en lenguas. Eran identificados como seguidores de Gustav von Below, si es que así se pronuncia el apellido. En 1824 y los siguientes años, congregacionalistas y los llamados gift people o gente de dones en Nueva Inglaterra hablaron en lenguas. A finales de los 1820, el presbiteriano Edward Irving, este va a ser un hombre grande en ese tiempo, él comienza a predicar que la restauración de todos los dones milagrosos va a suceder pronto. Y por 10 años predica que los dones del Espíritu son necesarios dentro de la iglesia. En 1830 el Espíritu Santo cayó sobre los seguidores de Irving y ellos hablaron en lenguas, así como el Espíritu les daba para que hablasen. Ahora, no hay un récord de que Irving mismo habló en lenguas alguna vez. No sabemos si habló o no habló, pero sabemos que él lo promovió entre sus seguidores, tanto en Escocia como en Londres y en Nueva York, que eran los lugares principales donde su influencia se sentía. Y obviamente, cuando sucede esto y por lo que estaba él predicando, él termina siendo expulsado por su denominación y funda lo que él llama la Iglesia Apostólica Católica. Personalmente nunca la he encontrado, okay, pero ese es el nombre que le dio él. The Catholic Apostolic Church. Pero ellos sí hablaban en lenguas. En 1841 a 1843, el Espíritu Santo con lenguas está presente en los llamados Readers en Suecia. Es un grupo de creyentes que reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas. En 1859 se hacen presentes en avivamientos irlandeses. Esto es reportado por Philip Schaff en su History of the Church, recontra conocido historiador de la iglesia. Luego tenemos los llamados Plymouth Brethren o los Hermanos Libres, fundados por el anglicano John Nelson Darby. Él, ahí está en la foto. Él vive de 1800 a 1882. Él va a ser muy reconocido por ser el que sistematizó la creencia en las dispensaciones.
Entonces el dispensacionalismo va a seguir las ideas de él. Obviamente después de él, C.I. Scofield publica una Biblia de notas que tiene esas notas dispensacionalistas. Los que tomaron la clase de profecía saben que personalmente no soy tan dispensacionalista como la gente quisiera, pero sí creo en algunas dispensaciones. Por lo menos hay una antigua y hay una nueva, gloria al Señor. Usted le puede llamar pactos. Y la razón que dimos en esa clase fue porque por naturaleza, y aunque Darwin parece que no se dio cuenta de esto, es que el dispensacionalismo es cesacionista. Es decir, las lenguas se limitan y los dones del Espíritu se limitan al primer siglo, a los apóstoles, y no puede ser para hoy. Es por lo menos lo que muchos dispensacionalistas dicen en contra de los pentecostales, que quieren decir que todavía podemos recibir el Espíritu Santo. Pero sea como fuera, estos hermanos libres recibieron el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Y esto es reportado por Donald Bloch en Essentials of Evangelical Theology, en lo esencial de la teología evangélica. Y algunos hermanos libres de Plymouth y otros grupos bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Dónde dice eso? The Expositor's Bible, editado por Robertson Nicoll. Expositor's Bible es un gran y reconocido nombre de comentarios bíblicos, pero ahí dice que algunos de estos grupos bautizaban en el nombre de Jesús. Ok, F.B. Meyer encontró bautistas, dígale a su vecino, bautistas que hablaban en lenguas. Y eso está reportado en el libro With Signs Following, página 234. Entonces, wow, imagínense, todo esto está sucediendo. Al final del siglo XIX, creyentes del movimiento de santidad en Tennessee y Carolina del Norte hablaban en lenguas. ¿Quién reporta esto? La Enciclopedia Británica, en su artículo sobre Pentecostal Churches o iglesias pentecostales. 1896, 130 creyentes de la Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, recibieron el Espíritu hablando en lenguas. Ok, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, cuando alguien viene a usted y le dice, ustedes se hablan en lenguas, surgieron recién en el siglo XX, usted tiene que decir, bueno, regresemos a Pentecostés. Y comenzamos en el primer siglo y luego podemos ir al segundo, tercero, cuarto. De hecho, aún el fundador o el que inventó la palabra Trinidad, después fue rechazado por los trinitarios porque se fue a una organización que creía en los dones del Espíritu. Entonces, Tertuliano mismo terminó posiblemente hablando en lenguas. Pero esto es lo que sucedió. Ahora, cuando el movimiento pentecostal ya surge en el siglo XX, hay mucha gente de varios de estos grupos que testifican que lo habían recibido o que conocían a alguien que habían recibido. Entonces, una vez más, una vez que sucede lo de Pentecostés, Azusa, etcétera, en el siglo XX, ahora mucha gente que están viendo los reportes de que hay gente recibiendo el Espíritu Santo, hablando en lenguas, así como en el libro de los Hechos en Los Ángeles, California, dicen, hey, yo he hablado en lenguas, yo me acuerdo cuando hablé en lenguas, o mi abuelita hablaba en lenguas. Entonces, esos reportes comienzan a surgir y se hacen bastante reconocidos, que mucha gente había experimentado eso. Algunos no sabían qué era exactamente, otros pensaban, no quiero nada que ver con eso, ¿verdad? Me acuerdo muchos años atrás, fui a una conferencia en Alexandria, Luisiana, que se llama Because of the Times, y tuve el privilegio de quedarme en la casa de una hermana de la iglesia, abuelita ya, hermana Bárbara, y sentados ahí comiendo con ella nos contaba su testimonio, y ella decía que ella comenzó a orar en casa simplemente, sola, a leer la Biblia, y ella cuenta cómo estaba en su sala, estaba leyendo el libro de los Hechos, cómo la gente recibía el Espíritu Santo y hablaba en lenguas, y ella pues no sabía qué era eso, pero
mientras ella buscaba al Señor, el Espíritu se hizo presente. Ella comenzó a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y ella en su testimonio decía, y tuve una visión, dice ella, tuve una visión donde dice, yo me veía a mí misma, dice, y estaba con un vestido largo. Y dice, yo nunca usaba vestidos, siempre pantalones. Y me veía a mí mismo con un vestido largo, dice, y mi cabello largo. Y decía, no entiendo qué es esto. O sea, ella estaba recibiendo algo, pero no sabía qué era. Y luego sigue leyendo, ahora ya con el Espíritu Santo, está leyendo en la Biblia y se da cuenta que bautizaban en el nombre de Jesús, que la gente recibe el Espíritu Santo, es bautizada en el nombre de Jesús. La gente es bautizada en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Dice, pues tengo que ser bautizada, y comienza a llamar. Y llama a iglesia, ¿cómo bautizan ustedes? En el nombre del Padre, del Hijo, clic. Llama a otro, ¿cómo bautizan ustedes? Y llamó a la iglesia de los hermanos Mangun, de Anthony Mangun. Y ¿cómo bautizan ustedes? En el nombre de Jesús. Ok, ¿dónde está? Necesito ser bautizada en el nombre de Jesús. Lo recibió personalmente porque tenía hambre y sed de Dios. Y entonces, imagínense, ese es otro testimonio de que nunca he escuchado a nadie hablar en lenguas. Ok, no sé ni qué es eso, pero aquí está recibiéndolo, y el único lugar donde lo puede encontrar es en la Biblia, hasta que el Señor, gracias a Dios, la llevó a la iglesia específica donde pudo ser bautizada en el nombre de Jesús, y se encontró con que hay todo este grupo de gente, cerca de 3,000 personas en esa congregación, que creen lo mismo y han experimentado lo mismo. Okay. Esto es lo que dice el autor Donald Dayton en su libro Raíces Teológicas del Pentecostalismo. Dice, este fenómeno de hablar en lenguas no era desconocido en ese tiempo. Una diligente búsqueda de antecedentes a la práctica pentecostal contemporánea han compilado listas de reportes de tales brotes que ocurrieron con creciente frecuencia desde 1870. Es como que el espíritu ya no se contenía. 1870 ya está, quiero ser libre, quiero llenar a la gente. Y vale la pena notar, dice el autor, que estos incidentes eran extensos y aparentemente independientes. Por eso les decía, no tenemos un fundador del movimiento pentecostal apostólico. Hay nombres. ¿Qué estamos haciendo al estudiar esto? No estamos diciendo, mira, ese es mi fundador. No. Cristo es nuestro fundador. Simplemente estamos leyendo los siguientes capítulos del libro de los Hechos. Yo no sé si estamos en el capítulo 144 de Hechos, aquí en el siglo XVIII, y capítulo 149 es el siglo XIX. Estamos simplemente viendo cómo el Espíritu Santo ha continuado obrando en la vida de gente que tiene hambre y sed de Dios. Dice, entonces estos incidentes eran extensos y aparentemente independientes. Parece que esta práctica tenía la tendencia de suceder espontáneamente en muchos contextos. Por eso, mis hermanos, bueno, vamos a decir, esto ilustra la razón por la cual nosotros creemos tan fuertemente en Hechos 2:38 y 39. Por si acaso usted está mirando esto y no sabe qué dice, Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Note, la promesa es para todos ustedes. Entonces, si alguien aquí y ahí en el ciberespacio no ha recibido esta experiencia, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ese es el ímpetu de todo lo que está sucediendo. Es Dios queriendo obrar en la vida de la gente. Por eso es que comenzamos con Joel 2:28. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cómo sabemos cuando hemos recibido el Espíritu Santo? Porque hay una señal inicial. Comenzamos a hablar en otras lenguas
así como lo hicieron Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y entre todos eran como 120 discípulos ese día de Pentecostés. Cuando termina ese día hay 3,000 más que se añadieron. Y hoy en día, como decíamos al comenzar, como 600 millones de personas afirman haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dios quiere que todos lo reciban. Y espero que usted sea uno de esos. Y espero que considere, esto es solamente el principio, es una probadita. Vamos a entrar a lo bueno, la segunda clase, y de ahí vamos más para arriba. Vamos a entrar a qué pasó en el siglo XX. ¿Cómo es que este movimiento Dios está moviendo en grupos aquí y allá y allá, y hay cientos de personas, a veces miles, pero cómo es que esto termina siendo millones? Amén. Y este es precisamente el curso que estamos tomando.